Técnicas de instrumentos de la evaluación psicológica. Los instrumentos de evaluación psicológica son herramientas esenciales utilizadas por los psicólogos para recopilar y analizar información sobre el comportamiento y la salud mental de los individuos. Las fases de la entrevista. Consta de primera fase, que es el momento previo a la entrevista, en el cual se planifican los aspectos organizativos de la misma, como son los objetivos, redacción de preguntas, guía y convocatoria. Segunda fase es el momento en que se está con el entrevistado, el lugar de la cita en el que se plantean los objetivos y el tiempo de duración. La tercera fase es el desarrollo, que constituye el núcleo de la entrevista. Cuarta fase es el cierre, que es el momento en que conviene anticipar el final de la entrevista para que el entrevistado recapitule mentalmente lo que ha dicho y provocar en él la oportunidad de que profundice y exprese ideas que no ha mencionado. Tipos de entrevista. La entrevista no estructurada es más flexible y abierta, permitiendo al entrevistador ajustar el orden de sus preguntas y la manera de formularlas para adaptarse a las diversas situaciones y características específicas de los sujetos estudiados. Entrevista en profundidad. Está diseñada para obtener la descripción personal y del entrevistado sobre una situación específica. Entrevista focalizada o grupos focales. Es una variante de la entrevista en profundidad realizada en grupo. La entrevista, según la ubicación en el proceso de evaluación psicológica, en un sentido amplio, requiere el análisis e interpretación de la información obtenida, articulada con otras fuentes de observación. El manejo de la información resultante de la entrevista se realiza al redactar el informe psicológico. En la redacción del informe se deben considerar los resultados obtenidos en la entrevista y los provenientes de diversas fuentes de información disponibles para el psicólogo. La entrevista debe de planificarse con cuidado y el entrevistador requiere un entrenamiento riguroso tanto desde el punto de vista teórico como técnico para su adecuada realización. La entrevista semiestructurada o mixta se caracteriza por combinar estrategias, tanto estructuradas como no estructuradas. La encuesta es una técnica de investigación utilizada para recolectar información y datos de una muestra representativa de individuos. Este método implica la formación de una serie de preguntas estructuradas que los participantes deben contestar. Dichas preguntas pueden ser de opción múltiple, abiertas o mixtas, dependiendo de los objetivos de la investigación. Pruebas psicométricas como los test y pruebas proyectivas. Las pruebas psicométricas son herramientas estandarizadas, diseñadas para medir diversas capacidades psicológicas y rasgos de personalidad de un individuo. Estas pruebas son comúnmente utilizadas en procesos de selección de personal, evaluación educativa y en contextos clínicos. Se caracterizan por ser objetivas, confiables y válidas, lo que significa que proporcionan resultados consistentes y precisos. Análisis de la información recolectada. En el ámbito de la psicología, el análisis de información desempeña un papel crucial en la interpretación de los resultados y la toma de decisiones, permitiendo a los investigadores extraer información valiosa de sus estudios y experimentos. Este proceso organizado implica examinar, transformar y estructurar la información para obtener insights útiles y tomar decisiones fundamentales. Utiliza también técnicas de análisis de información tales como la estadística descriptiva, que describe y resume los datos de forma numérica o gráfica. La estadística inferencial permite hacer predicciones o generalizaciones sobre una población a partir de una muestra. Análisis de regresión. Examina la relación entre dos o más variables, prediciendo el valor de una a partir de la otra. El análisis dentro de la psicología se refiere al proceso de examinar y desglosar información
para identificar patrones, tendencias y significados subyacentes. Este análisis no permite profundizar en la mente y el comportamiento de las personas, ayudándonos a identificar causas, motivaciones y posibles soluciones para problemas emocionales o mentales. Algunas ventajas del análisis de la información incluyen toma de decisiones informadas, identificación de tendencias, optimización de procesos. El análisis no solo ayuda a interpretar los datos recogidos, sino que proporciona una base sólida para tomar decisiones informadas. La autobiografía. El método autobiográfico es una técnica empleada en psicoterapia, respaldada por numerosos estudios, que ofrece beneficios inherentes al acto de narrar la propia vida. Combinando observación y reflexión, se convierte en una herramienta valiosa en el ámbito terapéutico. Métodos de realización. Para realizar terapia, la palabra es fundamental. El paciente debe hablar. Este método facilita la expresión verbal, solicitando al paciente que cuente su historia. Esto puede hacerse tanto en la consulta como en casa, donde el paciente puede escribir sobre temas relacionados con su biografía para luego trabajarlos en las sesiones terapéuticas. En la entrevista, el entrevistador tiene como responsabilidad hacer que el entrevistado participe y lo vea como aquella persona que puede ayudarlo y que es digna de su confianza. Y a esto pues se le conoce como rapport y está basada en la confianza, respeto y la aceptación mutua. La cima de la entrevista, en esta fase de la entrevista, el propósito es obtener información cualitativa más profunda, aprovechando el entorno de confianza y espontaneidad que se ha creado. El cierre de la entrevista pues tiene como objetivo preparar al paciente para que el cierre de la sesión y proporcionarle las herramientas necesarias para continuar su proceso terapéutico. En el cierre de la entrevista, el objetivo primordial es que el paciente se siente escuchado y apoyado en la búsqueda de soluciones para su malestar físico o psicológico. Los test psicométricos son herramientas cruciales en la evaluación psicológica moderna. Su relevancia en la medición de capacidades y características tanto psicológicas pues ha sido reconocida en diversos campos, incluyendo la educación, la orientación vocacional, la selección de personal, la evaluación clínica. Estos instrumentos permiten a los psicólogos realizar diagnósticos precisos, identificar fortalezas y debilidades y diseñar intervenciones personalizadas y efectivas. La tecnología y la modernización. Actualmente la psicometría continúa evolucionando con el desarrollo de nuevas metodologías y enfoques. Como ejemplos de test psicométricos tenemos el de inteligencia, mismo que está diseñado para evaluar las capacidades cognitivas generales y específicas de una persona. Otro test que es muy importante es el test WISE, W-A-I-S, Wechsler Adult Intelligence Scale. Es uno de los test de inteligencia más utilizados para adultos. Fue diseñado por David Wechsler y mide varias facetas de la inteligencia a través de estas diferentes subpruebas, tales como la comprensión verbal, evalúa habilidades en comprensión y uso del lenguaje, incluyendo la capacidad para entender y razonar con información verbal. El razonamiento perceptivo, que mide la capacidad para comprender y organizar información visual y espacial. Memoria de trabajo, evalúa la habilidad para mantener y manipular información en la memoria a corto plazo. La velocidad y el procesamiento, que mide la rapidez con la que una persona puede realizar tareas cognitivas simples. El test de personalidad. Los test de personalidad son herramientas diseñadas para evaluar los rasgos de personalidad y los patrones de comportamiento de una persona.
El MMPI o Minnesota Multifaceted Personality Inventory es uno de los test de personalidad más utilizados en contextos clínicos. Está diseñado para evaluar una amplia gama de trastornos psicológicos y rasgos de personalidad. Esto incluye escalas clínicas que evalúan diferentes dimensiones de trastornos psicológicos como la depresión, la paranoia y la esquizofrenia. Escala de validez miden la consistencia y la fiabilidad de las respuestas del evaluado, así como la presencia de intentos de exageración o minimización de síntomas. El NEO-PR, desarrollado por Paul Costa y Robert McCrae, mide los 5 grandes factores de personalidad conocidos como el modelo de los 5 factores. Incluyen el neuroticismo, que es la tendencia hacia la sociabilidad y la búsqueda de estimulación. La apertura de la experiencia, que es la disposición a experimentar nuevas ideas y emociones. La extraversión, que es la inclinación hacia la sociabilidad y la búsqueda de estimulación. La amabilidad, que es la tendencia a ser cooperativo, compasivo hacia los demás. La responsabilidad, que es la inclinación hacia la organización y la responsabilidad. Es utilizado en contextos de investigación, orientación vocacional y desarrollo personal para proporcionar una evaluación integral de la personalidad. El test de actitud. Este test de actitud están diseñados para medir habilidades específicas y prever el rendimiento en áreas académicas y profesionales. Estos tests son especialmente útiles en el ámbito educativo y en la selección de personal. El Scholastic Assessment o test SAP. El SAP es una prueba estandarizada utilizada para evaluar la preparación académica de los estudiantes que solicitan a la admisión a las universidades. El SAP mide actitudes en las áreas claves como las matemáticas, que es la evaluación de habilidades en álgebra, geometría y análisis de datos. En lectura crítica, que es la medición de la capacidad para entender y analizar textos completos. Escritura, evaluación de habilidades de redacción y gramática. Ha sido revisado para mejorar su validez y alineado mejor con los objetivos educativos. La prueba se utiliza para comparar el rendimiento académico de estudiantes de diferentes escuelas y regiones. Graduate Record Examination, que es el GRE. El GRE es una prueba estandarizada utilizada para la admisión a programas de posgrado. Mide habilidades como razonamiento verbal, que es la evaluación de la capacidad para analizar y comprender información escrita. Razonamiento cuantitativo, que es la medición de habilidades matemáticas y de resolución de problemas. Escritura analítica, que es la evaluación de la habilidad para expresar ideas de manera clara y coherente. El GRE es ampliamente utilizado en el proceso de selección para programas de maestría y doctorado en una variedad de disciplinas. Los test de intereses. Los test de intereses ayudan a identificar las preferencias y los intereses profesionales y personales de una persona. Estos tests para la orientación vocacional y el desarrollo de la carrera son utilizados ampliamente. El Strong Interest Inventory es una herramienta utilizada para identificar los intereses profesionales y personales de una persona. Los test de ejecución máxima, los cuales se caracterizan por ser pruebas en donde se exige al examinado el mayor rendimiento posible, y los test de comportamiento típico, en donde se evalúa el comportamiento habitual de las personas sin requerir respuestas correctas. El WIS y IB es la escala de inteligencia de Wechsler para niños revisada. Es un instrumento clínico creado para la aplicación individual, teniendo como objetivo valorar aptitudes intelectuales en niños de 6 años y en adolescentes de 16 años con 11 meses.
Este test se encuentra compuesto por 15 pruebas, las cuales están destinadas a ser aplicadas en un total de 80 a 103 minutos. Están distribuidas en 5 índices: comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. El MSCA, que es la escala de McCarthy de aptitudes y psicomotricidad, fueron diseñadas por Dorothea McCarthy debido a la alta demanda de un instrumento unitario que facilitara la evaluación del nivel intelectual general en niños de menor edad y el desarrollo de algunas de sus capacidades específicas. A pesar de ser considerada como una de las principales pruebas en la evaluación individual de inteligencia, este instrumento se centra más en evaluar el desarrollo de los niños. Está diseñada para aplicarse en niños con edades comprendidas entre 2 y 8.5 años. Además de tener una duración de ampliación de 45 minutos, contiene 18 test independientes que evalúan aspectos cognitivos y psicomotores del desarrollo del niño. Constan de una amplia serie de tareas cognitivas y motrices de carácter lúdico, permitiendo pues la obtención de índices o puntuaciones en 6 escalas, que es la verbal, la perceptivo-manipulativa, numérica, general cognitiva, memoria y motricidad. Test psicométricos de inteligencia colectivas. Las pruebas psicométricas de inteligencia colectiva nacen a través de la Primera Guerra Mundial, en donde existía la necesidad de evaluar a los grupos del ejército para la selección y clasificación de puestos, creándose así el Alpha y Beta Army. Su creación propició la elaboración de otras pruebas colectivas de inteligencia y de actitudes académicas, y funcionó como un modelo después de la guerra. Matrices progresivas de Raven. Fue diseñado por John Raven en el año 1936. Es una de las pruebas más utilizadas para medir la capacidad intelectual general, especialmente el razonamiento analógico y la percepción de relaciones espaciales. Consta de 3 escalas que son la SMP o escala general, que es la primera versión del test de matrices, que consta de 60 matrices o dibujos. A cada uno de ellos de estos dibujos está representadas y se agrupan en 5 series, que son A, B, C, D y E. Y cada serie pues está integrada por 12 ítems, y a medida que avanza la tarea va el aumento al grado de complejidad de las series. La CPM o la escala de color, que esta escala está dirigida a la evaluación de niños de 5 a 12 años de edad. Al igual que la anterior, consta de dibujos coloreados que se agrupan en 3 series. La APM o escala superior, esta escala tiene la finalidad de utilizarse en personas conocidas de superioridad intelectual, aunque su aplicación es restringida. Esta se presenta en 2 cuadernillos, la primera contando de 2 elementos y el segundo cuadernillo contando de 36. Las instrucciones se dan de manera clara, explicando que el test consiste en dibujos a los que les falta una parte, y el sujeto debe elegir la parte en la que falta entre 6 u 8 opciones disponibles, con la única respuesta correcta por cada dibujo. El test G de Cattell. Este test fue creado por Raymond Cattell con la finalidad de satisfacer la necesidad de medir la inteligencia de manera precisa, minimizando pues las influencias del lenguaje, la cultura y el nivel social o educativo, es decir, libre de sesgos culturales. Con este test se facilita la evaluación de la capacidad para resolver problemas complejos y razonar los conceptos abstractos. D48, el test de los dominós. Es una prueba gráfica y no verbal de inteligencia creada por Astey en 1955, destinada pues a evaluar la capacidad de una persona para conceptualizar y
a aplicar razonamientos sistemáticos y problemas nuevos. Para este propósito se ha desarrollado una serie de diseños presentados como conjuntos de fichas de dominó, organizados en un orden de dificultad creciente. Tiene como propósito medir el factor G de inteligencia descrito como Spearman. Este factor G se refiere a una capacidad mental general que comparten todas las actividades intelectuales. Los test psicométricos y de actitudes y habilidades. Pues el PMA o test de actitudes mentales primarias tiene como objetivo la evaluación de algunos de los factores básicos de la inteligencia propuestos por Turton. Concretamente comprensión verbal, concepción espacial, razonamiento, cálculo numérico y fluidez verbal. Su aplicación está dirigida a niños y adolescentes a partir de los 9 años. El test psicométrico de personalidad. La aparición de la personalidad comprende desde un siglo antes de Cristo, donde los griegos fueron pues los primeros en interesarse por la personalidad. En los cuestionarios se trata de buscar en función del modelo teórico que sigue el constructor, un conjunto de rasgos bien seleccionados que caracteriza el modelo de actuar de una persona, que recoja una muestra de comportamientos que sean generalizables tanto en tiempo y en individuos. Existen 3 teorías factoriales clásicas de personalidad, que son las de Guilford, Cattell y Eysenck. Cuestionarios Neo-Peer. El cuestionario de personalidad Neo revisado es un inventario de autoinforme. Destaca el neuroticismo versus estabilidad emocional, la extraversión, que implica como la asertividad y el dinamismo. Apertura de las experiencias refleja pues el mantenimiento de valores e ideas no convencionales y la amplitud de intereses. Se refiere a las personas abiertas, interesadas tanto en el mundo exterior como en el interior y cuyas vidas están enriquecidas por la experiencia. La escala de manipulación de la imagen, MI. Esta escala pretende medir la manipulación consciente o inconsciente de la propia imagen. Su objetivo es analizar el constructo conocido como deseabilidad social y el modo específico, el deseo de brindar una buena o mala imagen. Los 5 grandes o Big Five. La teoría de los 5 grandes rasgos de personalidad, también conocida como modelo de los 5 grandes, fue propuesta por los psicólogos Lewis Goldberg y Warren Norman en la década del año 1960. El modelo se basa en la idea de que existen 5 dimensiones, de la personalidad, que describen las diferencias individuales en la forma en que las personas piensan, sienten y se comportan. Las pruebas proyectivas han sido una herramienta esencial en el campo de la psicología durante décadas. Estas pruebas diseñadas para revelar el pensamiento subconsciente de una persona ofrecen una visión única y profunda de la psique humana. Tipos de test proyectivo. El test proyectivo es un instrumento de evaluación psicológica utilizado en psicología clínica, psicoterapia y psiquiatría para explorar y analizar aspectos de la personalidad, emociones, conflictos y procesos mentales e inconscientes de una persona. Existen diversos tipos de test proyectivos, entre los cuales encontramos test proyectivo estructural, también conocido como test de percepción. Presenta el evaluado una serie de estímulos visuales, como imágenes o dibujos. Este test se enfoca en cómo el individuo percibe y da significado a los estímulos visuales. Test proyectivo temático, conocido como test narrativo, que solicita al individuo que cree una historia basada en una serie de estímulos abstractos, como imágenes o situaciones. El objetivo es analizar cómo el sujeto construye narrativas, qué temas y motivos predominan en sus historias y cómo estos se relacionan con su mundo interno y experiencias pasadas.
El test proyectivo expresivo requiere que el individuo exprese sus pensamientos, emociones o experiencias a través de la creación de dibujos o gráficos específicos. El test proyectivo constructivo consiste en que el individuo construya o ensamble un objeto específico usando piezas proporcionadas por el evaluador. Test proyectivo asociativo pide al individuo que asocie palabras o conceptos con un estímulo dado, como una imagen o una situación descrita. Cada tipo de test proyectivo proporciona una visión única de la personalidad y el mundo del individuo. Existen también una diversidad de tipos de test proyectivos. Los más conocidos tienden a ser los siguientes. Tenemos el test de Rorschach o manchas de tinta. Este test presenta al individuo una serie de manchas de tinta y se le pide que describa lo que ve en cada una. Evalúa cómo el sujeto percibe y organiza la información visual, así como los aspectos emocionales, cognitivos y de personalidad. El test del árbol. En este test se le pide al individuo que dibuje un árbol en una hoja en blanco. El dibujo del árbol y sus detalles proporcionan información sobre la percepción del individuo sobre sí mismo, su autoconcepto y su relación con el entorno. El test de percepción temática o TAP. En el TAP se muestran una serie de ilustraciones y la persona debe relatar una historia sobre cada una. La historia revela aspectos de la vida emocional, conflictos internos, deseos y preocupaciones del individuo. El test de Rosenzweig o figura humana. Este test requiere que el individuo dibuje una figura humana, lo que permite evaluar la percepción de sí mismo, el nivel de autoestima y las preocupaciones emocionales del sujeto. El test de apercepción infantil o CAP, que es similar al TAP, pero adaptado para niños. El CAP utiliza imágenes más apropiadas para la población infantil para explorar aspectos emocionales, sociales y familiares del niño. El test de familia. El test del dibujo de la familia se basa en la técnica del dibujo libre. Se creó para permitir la libre expresión de las emociones y los sentimientos con sus familiares de niños desde los 5 años hasta la adolescencia. Se utiliza también para evaluar aspectos del desarrollo intelectual y la maduración, así como para detectar problemas en el aprendizaje. El test de la pata negra ha tomado el cerdo como animal protagonista. Este animalito protagonista de la historia, presentado como una mancha negra en la patita, de donde es derivado su nombre, ¿no? La figura que va a representar al héroe. Esta prueba explora fundamentalmente la estructura dinámica de la personalidad, estudiando especialmente los aspectos de las primeras etapas de la vida y poniendo el acento en el énfasis de los mecanismos de defensa del yo y las tendencias indistintas. El test pata negra es una prueba proyectiva. El usuario ha de conocer y dominar los principios del psicoanálisis y ha de realizar la interpretación del test teniendo en cuenta toda la teoría freudiana, en particular todo lo que se refiere a los 3 niveles de la personalidad, el yo, el ello y el superello.